Salar, psicóloga y paciente con trastorno bipolar, ha reflejado en su libro Maestra Locura sus sentimientos como paciente, el miedo que su familia ha padecido y que en ocasiones les ha conducido por decisiones erróneas. Y sobre todo pretende con este trabajo dar voz a los pacientes que suelen estar en segundo plano, decidiendo por ellos familiares o médicos. Por su formación sabía lo importante que es tener una mente ordenada. El psicólogo es un profesional, un especialista en la mente, y la mente es la jefatura. Es decir, la mente es la jefa en un ser humano. Si tú aprendes a unificar tu mente, a ordenarla, a que tus mensajes, digamos, de odio y desaprobación y de aceptación puedas escucharlos, establecer un diálogo y evidentemente tomar una decisión coherente, pues sirve para llevar una vida feliz y plena o, en su defecto, desgraciada si no lo haces. Entonces, el ordenar la mente a nivel psicológico, desde mi punto de vista, es fundamental. Claramente, no solamente para una persona con un diagnóstico de enfermedad mental, sino para cualquier persona que decide mejorar su vida y sabe que la mente es esa jefatura que la podemos tomar, es decir, podemos tomar y decir voy a aprender, la jefa está aquí, pero si yo no lo sé, no la voy a educar. Ahora, si yo sé quién es la jefa y aprendo todas las herramientas que me traen fuerza, vitalidad, aprendo que las palabras tienen fuerza y decido cuáles utilizar en mi provecho, pues la vida empieza a cambiar. Hay una relación clara entre la mente y la vida que nos vivimos, la vida en la cual habitamos. Bueno, yo ya trabajaba como psicóloga en servicios sociales en el año 2000. Resulta que todo iba maravilloso, perfecto, entre comillas perfecto, pues todo era lo bonito que yo conocía en ese momento y decidí casarme. Quería casarme con la persona que quiero y que ahora es mi marido. Y en ese momento, justo antes de la boda, unos 15 días atrás, fruto de varios elementos, primero todo el perfeccionismo, exigencia que suele ir aparejado a una boda, la novia quería la boda de cuento, quería que todo fuera perfecto, mi carácter es así, y me fui excitando, poniéndome nerviosa, dejando de dormir, llevando un listado de todo lo que necesitaba, a quién tenía que llamar, todo como lo quería, y empecé a ponerme muy nerviosa. Eso se fue uniendo a que empecé a dejar de dormir, empecé a dejar de comer y muy irascible, gritando a la que ahora es mi pareja, a los familiares, en el trabajo no me encontraba bien, era todo, no sabía si me quería casar, en fin, algo que le suele pasar a muchas novias, pero que yo también lo viví en primera persona y llegó un momento unido a esa emoción que se da antes de la boda, donde tantas personas, tantos amigos, que siempre te han querido, pero que habitualmente no te han comentado todo eso. Entonces suma a todas esas personas que te van diciendo te quiero, qué bien que estés en mi vida, una serie de refuerzos que yo no estaba habituada a recibir. Yo era muy dada a dar, a decir qué guapa eres, qué bien estás, pero no tenía facilidad para recibir eso. Y recibí tanto y tan bueno que mi mente cruzó los niveles. Yo dije, no podía más, o sea, mi mente lo que hizo fue cruzar unos límites que no existen realmente a nivel mental, pero que en ese momento me llevaron a una eclosión, a una crisis clara de pareja, a un parar y pedir un día en el trabajo y decir no puedo más. Necesito tomarme un día en primera persona para hacer lo que realmente quiera, necesito aparcar esta boda porque me estaba asfixiando. Y ahí se inicia una semana de vivir en primera persona. En principio creyendo que yo tenía el control, yo llevaba la semana, hacía lo que yo quería, iba en primera persona, hasta que a los días mi familia me llamó, el que ahora es mi marido me llamó, dice, Fina, estamos muy asustados, no sabemos dónde vas, no sabemos dónde vienes, no entendemos lo que haces, eres muy simpática en exceso con los demás y nos da miedo todo esto que estás haciendo. Yo paré, porque realmente reconocía que mi comportamiento en esa semana ha sido claramente extravagante respecto de mi vida habitual. Me había permitido decir cosas que yo habitualmente no decía ni hacía. Con lo cual dije, bueno, perdón, de verdad, lo siento, no era consciente de que os he hecho enfadar o poner tan sorprendidos y tan asustados. Les pedí perdón y me acosté. Digo, bueno, me acuesto,
propendiéndome al día siguiente reanudar la vida que yo había vivido. Pero al día siguiente no sucedió así. Yo cuando fui a levantarme no podía levantarme, estaba atravesando un estado alterado de conciencia, estaba en pleno trance, no podía mover el cuerpo, no podía articular la voz, casi no podía respirar. De hecho, yo creía que me estaba muriendo físicamente y mi estado mental era una clara... Bueno, estaba en un estado de paz y de conexión con todo el universo que yo jamás había sentido. Entonces fue algo como me estoy muriendo y a la vez qué paz estoy sintiendo. Como sí que oía lo que ocurría en el exterior, oí como mi pareja estaba hablando con una psicóloga y estaban recomendando que me internara en un hospital psiquiátrico. Vista la situación, poder visionar la situación desde el susto que ellos tenían a verme en la cama acostada sin poder articular nada. Estaban muertos de miedo y claro, la psicóloga le dijo vamos directos al hospital psiquiátrico. Yo que oí eso, hice todo un esfuerzo para movilizar el cuerpo y finalmente lo conseguí. Acepté que había perdido el control mental porque lo había perdido. Y no sabía qué me estaba pasando, había perdido el control completamente, entonces ahí se inició la primera visita psiquiátrica. No me pude casar en la fecha que tenía pactada porque estaba altamente medicada y porque estaba en un estado de shock muy importante, pero bien, me casé 15 días después. Un poco casi agradecida a la pareja que decía que seguía queriéndome después de todo lo que había pasado, porque para mí eso fue un antes y un después en la vida que yo creía conocer. Sí, hay un miedo, digamos, que está grabado a fuego en nuestro cerebro, que es el miedo a lo desconocido. No sabes lo que va a pasar mañana, no puedes prever nada y entonces eso realmente da mucho miedo. Entonces cualquier cosa que tú no sepas lo que te va a pasar, y en este caso era un ejemplo clarísimo, siempre da miedo, pero esto es que te toca tan de cerca que realmente tú no sabes si dentro de 10 años vas a estar felizmente casado o yendo todos los días a visitarla o viviendo en otro continente porque te has querido alejar. Realmente no sabes lo que te va a pasar y eso es lo que realmente más molesta digamos, al familiar. Es lo que realmente te toca mucho. Bien, el trastorno bipolar, como la palabra indica, está compuesto de dos polos. Para que se diagnostique bipolaridad tienen que existir los dos. Entonces combina lo que podemos llamar una depresión, que sería si solamente está ese componente, sería una depresión, y esa parte es la parte de tristeza, melancolía, culpa, ira encubierta, es una sensación de sentirte fatal porque todos los pensamientos que te vas diciendo son de desprecio, no vales, no sirves, a quién pretendes engañar. Es una sensación de falta de energía porque tú misma te la vas quitando con cada pensamiento, con cada hecho. Entonces el cuerpo adopta una posición particular, las cejas se arquean hacia abajo. Estoy describiendo un poco para que todos podamos ver lo que es la depresión, no un día triste, sino muchos días tristes, muchos pensamientos sumados que se abordan en ese lado de la polaridad. ¿Qué pasa en un trastorno bipolar? Que tanto tiempo hay, la balanza, es como el péndulo va y llega un momento que de tanto censurar ahí, la otra parte balancea y entonces te vas al otro pico. Y el otro pico es justo el contrario. Entonces te sientes feliz, contenta, eufórica, crees que puedes hacer todo en la vida, te separas de tus pies, por eso es un conflicto, porque no estás conectada a tu cuerpo. Es como puedes hacerlo todo, intentas hablar y no puedes porque tu mente va mucho más rápida de lo que la estructura de tu cuerpo puede permitir. Entonces, claro, sale una fuga de ideas, que es lo que tú detestas en el otro, dice, bueno, no me está entendiendo nada, pero yo me daba cuenta de que es que realmente no estaba transmitiendo, porque cuando quería terminar una frase ya tenía 4 más. Es un estado de tal aceleración, cursa también con mucha irritación, con mucha actividad frenética, porque vas de una actividad a otra. Tu mente corre tanto que tú vas corriendo de un sitio a otro y no sabes muy bien dónde estás. Es como el otro lado, pero es como que no hay límite. Si en el estado depresivo tienes una vergüenza que te paraliza, en el estado maníaco se te ha pasado, no ves, no la ves, no la sientes, como si no estuviera. Es como te permites hacer muchas cosas, pero desde ese estado de hiperactivación. Entonces, claro, se da una irritación constante, porque ahí ya dejas de dormir, dejas de comer y te vas poniendo progresivamente más ansioso. Estas dos fases,
cuando balancean mucho, no sé si te puedes imaginar el sufrimiento que llevan aparejados, porque son experiencias que estás viviendo, luego cuando baja, cuando te ponen la dosis de medicación pertinente y cuando medianamente puedes pensar otra vez, porque la medicación muchas veces te deja, es como plana, ya no sientes ni padeces, al principio es necesario, pero cuando empiezas a recuperar el equilibrio, empiezas a darte cuenta de que necesitas mejorar, de que no puedes continuar así, porque al principio no te lo crees, pero cuando van sucediendo una crisis y otra, empiezas a decir, ¿qué hago con esto? Entonces empecé a buscar salidas en todas partes, libros, profesionales, todo lo que hubiera en torno a la salud mental, yo lo fui a buscar, era psicóloga, y además con un ego fuerte, o sea, no quería dejar la profesión y me costaba decir que lo que tenía, pero finalmente lo tuve que aceptar, me estaba pasando, y me empecé a sanar. ¿Qué pasa? Que empecé a sanar y en un momento gráfico, en una de esas crisis, cuando yo ya reconocía pues qué trabajo te está haciendo daño, qué necesitas dejar, me lo permití. Esa es la fase que represento también en el libro, es cuando el paciente empieza a sanar y la familia, que está acostumbrada a seguir muy de cerca al paciente, se empieza a asustar. Porque cuando se establece este juego, cuando tu familiar empieza a cambiar, tú te pones muy nervioso. Dice, uy, se avecina una crisis. Con lo cual, se arbitró todo un sistema de medidas, algo le pasa, algo me pasaba a mí, evidentemente me pasaba, y ahí se da una medicación no querida. Hasta entonces yo había aceptado la medicación, pero en ese momento yo tenía mi primer hijo, estaba lactándolo y estaba dándole pecho. Sabía que si dejaba de darle pecho, es decir, si yo tomaba esa medicación, suponía la ruptura abrupta de la medicación. Y eso es algo que no estaba dispuesta a permitir, máxime porque no veía nada en mi comportamiento que llevara a eso. Pero eso no pasó al revés, el miedo era tanto compartido que llevó a una medicación no querida ni pedida, pero bueno, fue una medicación que se me dio. Me costó mucho trabajo salir, poder perdonar eso y poder entenderlo. Y decidí volcarlo en el papel. Era psicóloga y utilicé la escritura automática para volcar en el papel toda esa rabia, todo ese odio, todo ese sinsabor, todo ese no entendimiento, y me dediqué a trabajar como terapeuta conmigo misma. Me dediqué años a entender. Eso sumado a todo el entendimiento profesional en base a la mente, en base a qué significaba todo eso. Y de ahí lo que empezó siendo un trabajo terapéutico se fue convirtiendo en un libro, porque empecé a darme cuenta de que no solamente estaba viendo la red de la mente, sino que tenía solución. Cuando a mí me decían esto no se puede curar, empecé a ver que sí se podía y empecé a encontrarme con profesionales que me alababan y que me decían, por aquí Fina, se puede, hay un camino, trabaja en planos de la salud. Y ahí empezó a recorrer mi propio proceso personal y el propio proceso de maestra locura, donde era esa locura primera que se cura. Y ese es el camino que me ha traído hasta aquí, porque el beneficio que a mí personalmente me ha aportado es inmenso, profesionalmente igual de inmenso, porque ahora soy puente de ayuda entre los profesionales y los pacientes. La ayuda que me ha proporcionado con mi pareja, cuya enfermedad y cuya crisis estuvo a punto de romper la relación completamente, porque hubieron momentos muy drásticos donde dijimos no podemos continuar, utilizamos el diálogo y dijimos sí, todo se puede perdonar si hay entendimiento. Y claro, mi relación de pareja ha mejorado. Yo no soy esa pareja que dice han pasado los años y me he acostumbrado. Yo estoy mucho más enamorada de mi marido ahora de lo que estaba cuando me casé y que ya era mucho. Cuando va teniendo diferentes episodios, va teniendo diferentes problemas, eso va haciendo que ese miedo a lo desconocido cada vez se te vaya haciendo más evidente, más a flor de piel. Y llega un momento en que si ves que se ha puesto un calcetín de cada color te da pánico, porque dices, como le dé otra, me tiro un mes de infierno. Entonces cuando ves que se ha puesto un calcetín de otro color, te entra pánico, o sea, no duermes esa noche. Entonces claro, cuando tú la ves que ella cambia, aunque sea mejor, para ti ya todos los cambios son un problemón en potencia. Entonces incluso el cambio a mejor te puede llegar a dar mucho pánico. Tú ya no te das cuenta que a lo mejor se está curando, ¿no? Porque primero te dicen que no se va a curar nunca, que va a tener siempre que medicarse. Y por otro lado dices, bueno,
si se estuviese curando, yo no me voy a dar cuenta. Yo solo voy a ver un cambio, un peligro, y voy a sobrereaccionar, y cada vez que te pasa sobrereaccionas más todavía. Y llega un momento en que puedes llegar a ser tú el problema y ellas no. Simplemente tú coges inercia y cualquier cambio lo machacas, digamos, y no dejas, por ejemplo, que se cure. Y llegas tú a ser el problema. Y ahí pasó eso. Llegó un momento en que yo decía, yo no puedo dejar a mi hijo con esta persona que realmente puede ser, no lo sabes, puede ser un peligro. O sea, eso que ella dice, ¿y si le quema la casa? Digo, bueno, podría ser, es que como no sé lo que puede hacer, eso entra dentro de lo posible. No puedo permitir que mi hijo se quede con esa persona, aunque sea mi mujer. Y te das cuenta que ese intento de proteger a tu hijo está provocando el problema. Ella no está haciendo ya nada, está perfectamente a lo mejor bien, pero simplemente tú sigues viendo el problema en ella y llega un momento que te das cuenta de lo exagerado que está siendo y dices, yo ahora soy el que estoy actuando como un loco, soy el que está asustando al niño y soy el que está evitando que pase algo bueno. Entonces eso te das cuenta en una décima de segundo y de repente pasas de estar a la defensiva a decir, vaya, pues me he equivocado yo en lugar de ella. O sea, el problema era yo, fíjate tú qué cosa más curiosa. Esa experiencia que está retratada aquí, está retratada como una ayuda para familiares, para profesionales y para usuarios en primera persona. Porque a mí me medicaron sin consentimiento alguno, sin que yo, cuando yo dije en todo momento no, pero de una manera totalmente pacífica. No quiero tomarme esa medicación, quiero lactar a mi bebé, pero no me permitieron acercarme a él. Es decir, yo sentí eso, porque la locura, el miedo a la locura es tan inmenso que mi familia misma entró en él. Y cuando entró, dijeron, hay que medicarla sí o sí, porque si no la medicamos la vamos a perder. Son fantasmas y más fantasmas que van poblando nuestros espacios mentales y que llevan a pacientes, a profesionales y a usuarios a hacer cosas que realmente no queremos hacer. Entonces, claro que entiendo eso porque lo he vivido en primera persona y entiendo que la voz, es decir, que yo ahora mismo soy voz de esos usuarios en primera persona, porque así me siento, que reivindicamos un trato de persona, en primera persona, con todos los derechos y en primera persona, no en segunda ni en tercera, como muchas veces pasa. Yo ahora trabajo con muchos usuarios, con muchos clientes que me comentan eso. Tengo 50 años, Fina, me dicen, soy abogada, pero mi madre me trata como una niña pequeña. Los padres entran en crisis, entran en miedo y los clientes en primera persona, frutos del miedo también, empezamos a perder el protagonismo de nuestra vida. Ahora hay un movimiento asociativo precioso que es en primera persona. Y yo siempre digo que es en primera persona del plural, que somos todos trabajando. Claro que lo entiendo porque me he visto dentro, porque soy parte de esa primera persona y como profesional trabajo para unir, para que la persona se empodere de verdad de su proceso, porque todo proceso va hacia la salud. Todo se puede curar en primera persona, no en segunda. No somos niños grandes. Somos personas, muchas veces en salud mental se da un tópico que es, hay personas sumamente inteligentes, muchas superdotadas, que claro, combinan esa capacidad tan alta a nivel intelectual con un tratamiento infantilizado, que no siempre se da, gracias a Dios, pero a veces sí. Yo en el libro, sobre todo, aparezco como dando esa versión de qué le pasa a la persona que está al lado, a la familia, porque realmente ella supongo que lo pasó muy mal, pero te aseguro que yo también, ¿eh? Entonces no sabes quién tiene más problemas y llega un momento en que no sabes quién va a ser el que encuentre la solución, si uno u otro, como lo que estaba contando, y realmente el hecho de que te ocurra a ti o a cualquiera y pueda leer la historia de alguien que lo ha superado, cómo lo ha superado y qué le pasó a la familia y cómo lo vio y cómo lo analiza después del tiempo, vimos que podía ser una cosa que tendría bastante interés para una persona práctica que le está pasando, vamos. Eso fue un poco la idea. Y una de mis funciones es ser voz para ir precisamente erradicando esos miedos, porque están en nuestro inconsciente colectivo y cuando saltan, en cuanto hay mínimo riesgo, ¿qué pasó en mi familia? En mi familia pasó lo mismo. En cuanto Fina, que soy yo, entró en una crisis, se les olvidó quién era.
y empezaron todos esos miedos que pueblan nuestro inconsciente, que están en todos, que van saliendo en noticias pero van sumándose. Cuando ocurre algo de esto, yo me iba a fumar un cigarro que no fumaba ya, pero que en ese momento de crisis, ante tanto acoso familiar, tómate la medicación, tómate la medicación, tómate la medicación, digo, necesito un cigarro. Pues tenían miedo de que quemara la casa. Jamás he tenido una actitud agresiva en ese sentido, pero todos los fantasmas inconscientes que habitan de locura, del loco es capaz de hacer esto, pueblan todos los escenarios, incluidos los familiares. Poco da igual que yo hubiera hecho antes o no, no tenía ningún historial en ese sentido, pero esas noticias que han estado poblando nuestros escenarios siguen existiendo. Entonces el miedo a la locura existe y es importante que voces como la mía y la de muchos más que ahora estamos en primera persona anunciando desde la parte pacífica, viendo otra visión, que sí, podemos tener un diagnóstico. El diagnóstico se puede curar, primera cosa. Y segundo, los miedos son irracionales. En mi pareja vivimos momentos dramáticos, donde ese miedo, ese inconsciente estaba en primera persona. Donde vivimos momentos de decir, o mi marido en este caso puede verme porque no me podía ver. Su propio miedo en una crisis, la última, fue tan grande que era un disco rayado, tómate la medicación, tómate la medicación, tómate la medicación. Yo ahí serena en mi casa, tranquila, no escuchando todo lo que podía decir porque llegó un momento que era un poco hiriente. Y hay un momento gráfico donde con mi hijo, yo siempre digo que los niños detectan, son sabios por naturaleza, ellos si tienen miedo se alejan y si están amorosos, si sienten amor se acercan. Y mi hijo estaba abrazado a mí, cuando mi marido en este caso estaba muerto de miedo, diciendo, Fina, te tienes que tomar la medicación. En un momento, ese fue el último momento, donde mi marido separa al niño y me dice, me lo tengo que llevar. Mi hijo empieza a llorar. Empieza a llorar porque no se quería ir, él estaba tan a gusto conmigo. Y ahí sí que paré la escena, cogí a mi niño, lo acerqué a mí. Y al acercarlo a mí, dije así, ¿no? Al traerlo a mí, entonces mi marido abrió los ojos. Todos esos miedos inconscientes que estaban poblando su universo, es como todas esas capas que todos tenemos, ojo, pero que en él como que se derrumbaron, entonces pudo vernos. Entonces nos sentamos y para mí es la escena más amorosa posiblemente que recuerdo en mi casa, porque me pudo ver de verdad y yo lo pude ver. Desde entonces caminamos juntos de verdad. Después tuvimos 2 hijos más porque hasta ese momento yo no quería tener más, no quería condenar a esa herencia que supuestamente tenemos, pero ese fue un momento de curación clara, ese fue el momento donde sin medicación, el último momento, la última crisis donde todos nos pudimos ver y donde esos fantasmas que existen en todos, ojo, porque podemos decir no existen, pero cuando te pasa, están. Y ese momento en que Sergio me miró, yo lo pude ver, ese abrazo, bueno, fue una nueva relación en la cual caminamos juntos, como marido y mujer y como profesionales, por supuesto.